Ya. Chicos, entonces esta es la primera parte de la clase de adquisición de la lectoescritura en niños. Como introducción, ¿no es cierto? Sabemos que la lectoescritura viene a ser como un proceso bien relevante dentro de los procesos de aprendizaje de los niños y que viene a marcar como un hito entre la condición de fracaso o éxito escolar. Cuando hablamos de escritura y de lectura, ambos procesos son igualmente complejos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la escritura, vemos que este es un proceso complejo, requiere varios años de esfuerzo y que claramente no culmina con la adquisición de simples automatismos gráficos. Y la lectura, a su vez, ¿no es cierto?, requiere, entran en juego una serie de procesos, ¿no es cierto?, en forma paralela y dentro de eso están los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Ahora, investigaciones en Chile han demostrado que en realidad para que un niño tenga una adecuada o una buena capacidad al momento de llegar a primer año o se encuentre verdaderamente preparado, ¿no es cierto?, no solamente depende de qué tan capacitado se encuentre el docente o cómo está diseñado el currículo, sino que también tenemos que pensar que esto va a depender de justamente el conjunto de procesos cognitivos intrínsecos al desarrollo, ¿ya? Y que estos van a ser determinantes justamente para el éxito inicial de este proceso. Hay acá algunas de las variables que se mencionan que son indispensables para un desarrollo cognitivo prelector. Dentro de ello está el lenguaje oral, la conciencia fonológica y la memoria operativa verbal, que esta memoria operativa verbal viene siendo como la memoria de trabajo, ¿ya? De esto después lo vamos a volver a mencionar más adelante, así que no vamos a profundizar mucho en eso ahora. Dentro de los procesos implicados en la lectura, acá tenemos por una parte los procesos implicados en el reconocimiento o identificación de la palabra escrita, que son también llamados procesos de nivel inferior, de bajo nivel o microprocesos. Y también están los procesos relacionados con la comprensión del texto, que esto ya es algo también, ya es más complejo, ¿no es cierto? Y por eso también se les llaman los macroprocesos o procesos de alto nivel, ¿ya? Y como la lectura es una actividad, ¿no es cierto?, que es múltiple, es compleja y sofisticada, requiere justamente coordinar una serie de procesos que resultan automáticos y que no son conscientes. Dentro de la fase del aprendizaje lector me quedé con esta versión que es la de Eri en el año 1999, quien nos entrega estas 4 fases: la prealfabética, la alfabética parcial, la alfabética completa y la consolidación alfabética. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La fase prealfabética, acá vemos, ¿no es cierto?, que los niños comienzan a reconocer las palabras escritas por medio de algunas características gráficas incompletas. Generalmente aquí ellos siguen por la letra inicial o cómo termina la palabra, ¿no es cierto? Y acá ellos, ¿qué hacen? Justamente esto les da algunas pistas de lo que puede ser o lo que quiera decir la palabra, y ellos empiezan a como a adivinar, ¿no es cierto?, qué palabra es, comienzan a aventurar su pronunciación y adivinar su significado. Luego estaría la fase alfabética parcial, ¿ya? Acá el niño ya efectivamente reconoce una mayor cantidad de signos o letras, y acá ya interviene el procesamiento fonológico de letras y sílabas. Luego la alfabética completa, el niño ya es capaz de reconocer palabras enteras, aunque en esta parte ya nosotros no le podemos todavía pedir que el niño sea capaz de deletrearlas correctamente. Y ya viene la consolidación alfabética. El niño aprende a reconocer y decodificar las palabras poco frecuentes y también las que nosotros mencionamos o que las clasificaríamos como pseudopalabras. Y acá ya claramente es necesario dominar el procesamiento fonológico, ya requiere estar más avanzado. Ahora, dentro de, por ejemplo, de algunos textos se habla de lo que es la gestalt fonográfica y se le da mucha importancia a este proceso y que es como una herramienta que utilizan los niños, sobre todo en las primeras etapas, y que justamente tiene relación con esto de que el niño articula oralmente los fonografemas decodificados y que esto justamente facilitaría al niño el acceso al plano semántico.
¿ya? Acá esto le permite al niño identificar el significado de las palabras que están decodificando en la medida en que las pronuncian en voz alta, que es un poco el ejercicio, me parece que también lo mencionamos en la clase cuando se habló de la lectoescritura. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Que si no hay asociación con el lenguaje oral, este proceso, ¿ya?, lo de la decodificación, queda en una memorización visual de signos gráficos sin acceso al léxico, que es lo que yo les decía, puramente en una decodificación. No accedemos al significado de la palabra. Luego se describen otros procesos que continúan. Entonces, dentro de esto está el aprender a identificar los segmentos fonémicos de las palabras para aplicar el conocimiento de las letras a nuevas palabras, a nuevos estímulos. Y acá este proceso, que ya es aún más avanzado, ¿no es cierto?, va a depender del grado de desarrollo de la conciencia fonológica del niño. Y la identificación fonémica facilita justamente la retención en la memoria visual verbal de las asociaciones grafema-fonema, mejorando la probabilidad de una educación oportuna cuando los niños vuelvan a encontrar la misma palabra. Y al final, ¿no es cierto?, el niño ya se enfrenta al procesamiento sintáctico, cuando ellos deben, ¿no es cierto?, tienen que decodificar los enunciados completos. Acá en resumen lo que se dijo anteriormente, entonces está la presencia del estímulo visual ortográfico, nos referimos a las palabras escritas, ¿no es cierto? Esto a su vez activa el procesamiento fonológico, y lo cual trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que el niño se activa el reconocimiento léxico, es decir, la finalidad es justamente poder acceder al significado. Ahora, acá alguno de los autores, que era Bravo, mencionaba que era importantísimo que para que esto resultara exitoso, ¿no es cierto?, como base había que tener un buen dominio del lenguaje oral, que también lo mencionamos en la clase, y poniendo mayor énfasis justamente en la pronunciación de los fonemas, con los cuales deben ser posteriormente asociados las letras, es decir, asociación fonema-grafema, ¿no es cierto? Lo que este autor plantea es que si el niño se equivoca en la articulación, el niño tendrá dificultad en evocar los fonemas a la vista de las palabras escritas. Ya, claramente era un poco lo que yo les decía ese día. Si el niño no tiene, por ejemplo, la R, el sonido R, el niño no va a poder, si quiere escribir una palabra con R, por ejemplo, que la reemplaza por R, él no va a decir ratón, ¿no es cierto? Y él dice ratón. Y él va a evocar el grafema de la R, no de la R, ¿ya? Ahora, para el aprendizaje inicial de la lectura, acá es fundamental como andamio, ¿no es cierto? El andamio principal en esta etapa es la memorización visual de las letras y su pronunciación, ¿ya? ¿A qué sonido corresponde cada una de ellas? Y esto justamente facilita su reconocimiento fonémico, ¿ya? Es decir, si ve la representación del sonido, por ejemplo, P, ¿ya?, que él reconozca y memorice esta representación, ¿no es cierto?, y que al verlo el niño sea capaz de decir, aquí está la P, ¿ya? Lo mismo con las demás letras. Y acá, en relación al desarrollo del procesamiento fonológico, es justamente el puente que une los estímulos gráficos, ¿no es cierto?, los grafemas, con el reconocimiento de su pronunciación. Entonces, una vez dominado este procesamiento, ¿no es cierto?, los niños podrán aplicar las estrategias visual-ortográficas de retención que les permiten reconocer rápidamente las palabras de uso más frecuente, que son generalmente las más fáciles de retener, y aumentar la velocidad de la lectura, que vienen a ser como, después, si no me equivoco, lo volvemos a mencionar, que tienen que ver con que son factores relevantes a la hora, o determinantes en el éxito de la adquisición justamente de la lectoescritura. Esto lo vamos a dejar como primera parte.